Bienvenidos una vez más a Basket 365 Extra. Soy Denis y en este vídeo vamos a hablar sobre David Jones García porque está haciéndolo muy bien en su segunda Summer League y bueno, al final es un jugador dominicano que está rindiendo realmente bien, que tiene pinta de que va a conseguir hacerse un hueco al menos esta temporada en la NBA y vamos a hablar de su rendimiento, de su trayectoria y de cómo ha llegado hasta aquí, ¿no? Y es que David Jones es un jugador que, bueno, entró en mi radar en el proceso de draft anterior, dado que se presentó al draft NBA 2024 y no fue seleccionado. Es un jugador que venía de la Universidad de Memphis, bueno, realmente había saltado de universidad en varias ocasiones, primero de Paul, luego St. John's y finalmente en su cuarto año Memphis. Y ese fue su año de realmente dar un salto y convertirse pues en esa temporada el jugador principal iba a decir de los Grizzlies, del equipo de Memphis. David Jones en su último año universitario, en la temporada 2023-24, promedió casi 22 puntos por partido, 7,6 rebotes, menos de 2 asistencias y 3 pérdidas por partido. Esto es algo que de momento aún le perjudica, aunque ha mejorado un poco. Es un jugador que no reparte juego y que pierde bastantes balones, pero se tiró 6,5 triples por partido, anotando el 38% de ellos y el 46% en tiros de campo. La idea de David Jones en el draft anterior era un jugador de ala de aproximadamente 1,98 m, físico, con capacidad de rebote, con capacidad de producción ofensiva y que ha pegado un salto en el triple, porque la realidad es que en sus 3 temporadas anteriores David Jones había promediado menos de un 30% en triples, este año había promediado un 38%. Y sí que había dudas de si esto era real o era un poco de suerte, ¿no? Pero David Jones no consiguió ser seleccionado en el draft, pero sí que firmó un contrato dual con los Philadelphia 76ers y desgraciadamente se quedó en nada. Hubo varios motivos. Para empezar, uno que es previo al draft, de hecho, y que recuerdo perfectamente. Obviamente David Jones, como jugador dominicano, había gente que me preguntaba por él y lo tenía totalmente en el radar en el proceso del draft. Y llegó el Draft Combine y resultó un poco más pequeño de lo esperado. Un caso similar al de Ace Bailey, pero en versión de jugador que no es tan alto como para que sea tan irrelevante. David Jones proyecta ser un jugador de ala, un alero, básicamente por su limitación como creador o a la hora de repartir juego. Y en el Draft Combine, cuando se decía que medía 1,98 m, dio más bien 1,92 m descalzo, que al final no es para tanto, redondeado, calzado y redondeando un poco la altura. Básicamente es 6,5 en vez de 6,6, son un par de centímetros de diferencia, pero bueno, ya el molde cambia, ya está más lejos de ser un jugador capaz de defender a aleros y sobre todo a la pivots, escalando posiciones, pero es un jugador físico y bueno, ese es un poco más pequeño de lo esperado, pero ya está. Y eso, David Jones firmó un contrato dual con Filadelfia, al final fue cortado antes del inicio de la temporada, no se garantizó el espacio, ¿no? Luego firmó un contrato dual con los Jazz, pero no llegó a jugar nunca y en enero lo cortaron. Y David Jones estaba un poco olvidado, de hecho, perdón, David Jones García. Lo llamó David Jones porque el año pasado era David Jones, este año se añadió el García. Bien por él, pero es cierto que me sale de manera automática. Pero ha llegado a esta Summer League con los San Antonio Spurs y está siendo un jugador completamente diferente. En este momento es el tercer máximo anotador de la Summer League, promedia 24,3 puntos por partido en 3 partidos que ha jugado con los Spurs, con 5,3 rebotes, 4 asistencias y 4 pérdidas. Esto sí que al menos no tiene un ratio de asistencias pérdidas negativo, es neutro. Pero bueno, 4 asistencias, que es un volumen bruto bastante potente para él. También está jugando en la Summer League y es su segunda Summer League y tiene 23 años, físicamente es un jugador que está más maduro que otros. Pero bueno, sea como sea, 24 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias, con un 59% de hecho en tiros de campo y un absurdísimo 63% en triples, en 6,3 triples intentados. A mí lo que me preocupa de esto es que al final, bueno, pues es un 12 de 19 en triples. Puede ser una buena racha, puede no serla, pero tiró bien en la universidad, está tirando súper bien en Summer League. Y me he ido a revisar sus stats de la G-League, que lo cierto es que no le había prestado atención. Y no es muy diferente a lo que fue David Jones esta temporada completa en G-League. En 31 partidos que disputó en la G-League, 2 en el equipo de los Jazz y el resto en México, David Jones promedió casi 33 minutos de juego, 24,5 puntos, 7,5 rebotes, 3,2 asistencias y 2,8 pérdidas, o sea, ratio ligeramente positivo ahí. Un 48% en tiros de campo, un 34% en triples, en casi 6 triples intentados por partido. El término medio de David Jones estará, o bueno, más bien la realidad de David Jones estará más cerca de la G-League que de la Summer League a nivel de tiro. No creo que ahora sea un triplista del 63%, pero al final es evidente que es un jugador con capacidad de anotación, capacidad de rebote, con físicamente maduro y un jugador bastante eficiente que debería conseguir un rol en la NBA. La realidad, lo que más le perjudica es el tamaño, lo que os decía antes con la
el draft combine, no. Si midiera 5 centímetros más y fuera un alero más puro, David Jones tendría un contrato regular. Como el año pasado nos hizo un hueco y la Summer League, bueno, obviamente da oportunidades a jugadores y desde luego es el máximo anotador que no tiene equipo ahora mismo con diferencia. David Jones está luciéndose y va a conseguir una oportunidad seguro. Creo que conseguirá un contrato dual muy probablemente con expectativas de tal vez ganarse un contrato regular si realmente es capaz de rendir. No a este nivel, no es que vaya a promediar 24 puntos por partido en la NBA, pero si es capaz de convertirse en un jugador con puntos en la segunda unidad, capacidad de rebote y aceptable en defensa, en ese rol híbrido de escolta a alero, David Jones va a tener trabajo y es una notición, lo está haciendo muy bien. Habrá que ver si los propios Spurs lo mantienen o no, pero recordemos que simplemente está en el equipo de Summer League, no tiene un contrato dual firmado con ellos, podría firmar con quien fuera y bueno, habrá que ver dónde acaba, qué ocurre, qué equipo le da una oportunidad, pero creo que David Jones García, después de, en cierto modo, fracasar el año pasado, no conseguir, o sea, decepcionar en el draft combine, no conseguir ser seleccionado en el draft, ser cortado antes del inicio de la temporada y pasarse todo el año en la G-League, en esta Summer League está demostrando que es un jugador con nivel NBA, o con posible nivel NBA al menos, o potencial NBA más bien, y a menos que sea catastrófico el resto de la Summer League, si mantiene esta tendencia, aunque tire peor de 3, que lo va a hacer, no va a tirar un 63% toda la Summer League, David Jones va a conseguir un contrato. Y bueno, es una notición. Y ya está, quería hablar de él porque es cierto que varias personas me están preguntando en los comentarios y no le había dedicado todavía unos minutillos. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.